Bueno, pasemos ahora a hablar de un caso que concita la atención tribunalicia. De hecho, lo acusaron de haber sometido a una niña de 13 años. Inicialmente, la víctima ha referido que es el padre de la criatura que nació. Sin embargo, la prueba de ADN da negativo. Da negativo. La Fiscalía tiene todas las pruebas básicamente en sus manos, Roberto. Sin embargo, él continúa atado a una prisión domiciliaria y esta causa ya se elevó a juicio. Ricardo Noguera tiene 23 años, es padre de 3 niños y vive en esta modesta vivienda junto a la madre de sus hijos en la ciudad de Villeta. En los últimos años trabajó en varias caballerizas, percibiendo en promedio 150 a 200 mil guaraníes semanales. Oye, pongan las 4, puedo hacer ya raro, si no las 5, hay que pasar a las 7, ya raro, no timbando, hemos paseado, uno juega cancha, yo pide igual, ¿no? O un vapo. Pero en mayo del año pasado la vida de Ricardo cambió radicalmente cuando una mañana lluviosa llegó hasta su casa una patrullera de la comisaría de Villeta para buscarlo. Como nunca tuvo problemas con la justicia y sin entender lo que estaba pasando, decidió acompañarlos. Ahí no, la patrullera dice, ya puede dice la cañona, dice la ya se para hoy cuajina, dice la cañona la justicia dice no ya puede ir anda y cuaponar. Al llegar a la comisaría supo que fue denunciado por abuso sexual en niños. Cuando se lamba para la cuaja, ahí se le va a tener un abuso sexual, una denuncia en varias guardias, ahora sacamos y se le hace más, se me voy a usar nada más, que a se sabe más y se me olvida, cuando se lamba, ahí se hice la cuña con la policía. Tranquilízate nomás, Ricardo dice, si vos no se va a aclarar, se va a aclarar hasta ahí, y tenemos años la directa, pues ya aclarar jamás yo. De acuerdo a la denuncia, todo ocurrió en febrero del 2018. Ante el Ministerio Público, la víctima, una menor de 13 años, declaró que retornaba a su casa de un almacén. En el camino fue alcanzada supuestamente por Ricardo Noguera, quien la invitó a abordar su motocicleta para llegar más rápido a su vivienda. Pero esta se negó. Él la habría obligado y fue así que la llevó hasta la caballeriza donde habría abusado sexualmente de la niña. Luego la amenazó para que no comentara a sus padres. 3 meses después, una compañera de escuela se percató que la niña estaba embarazada. Avisó a la profesora y esta a sus padres, quienes presentaron la denuncia. En su declaración ante la fiscalía, la víctima dijo que el padre de la criatura era Ricardo, que llegó a comentarle sobre su embarazo y desde ese momento ya no supo del hombre. La fiscal Mirta Rivas imputó a Noguera por abuso sexual en niños y solicitó su prisión preventiva. Si bien Ricardo se abstuvo de declarar, en todo momento ratificó su inocencia. Vos fuiste y me estás buscando en Japón, la fiscal. Se anda ahí eso. Años sutan a ver están de ver la cena ahí, güey. Ya coche mitad, nunca nadie por más, no más canal. Ahí dice, vos fuiste, dice, la hora la vamos a llamar a la chica. Y si me viene y si me dice que vos fuiste, y no hace así, y te llama a dar nomás ya. Así se anda ahí a demostrar que se anda ahí, si se hay seguro. Estando en la comisaría de Villeta, le tomaron unas fotografías y no llevó mucho tiempo para que su nombre apareciera en los medios de comunicación. Un rato mío, bebé, y se nos la policía la foto, ruido, y eso, después a mí, maravilloso, no está foto. Maravilloso, hospital internet, ni a veces ya puedo eso. No hay puta, ya las entidades, no hay útil las piezas, Al día siguiente, el juez Leonardo Ledesma decretó su prisión y fue remitido a la penitenciaría de Misiones. Se ha pensado, se ha pensado, todo el día, ni en eso, se ha humillando y se ha pensado. Ricardo estaba seguro de su inocencia, pero no tenía recursos, hasta que un amigo lo ayudó para acceder a un abogado. En todo momento pidió una prueba de ADN, pero no sería fácil. La defensa solicitó a la fiscalía esta diligencia. La intención fue hacer el ADN desde un comienzo porque él estaba demasiado seguro y él mismo pedía que se le haga la prueba de ADN. He solicitado un informe técnico al doctor Lemir atendiendo a que la niña estaba embarazada
y a los efectos de no, digamos, poner en peligro dicho embarazo. Entonces el doctor elaboró un dictamen diciendo que hay dos métodos. Uno es el invasivo, que sería extraer la muestra estando ya embarazada, que por eso esa posibilidad dejamos de lado. Y el otro es el método normal, ¿verdad? Una vez que el niño nazca, que es lo que se hizo, ¿verdad? Y eso tuvimos respuesta después de un mes más o menos. Ante la imposibilidad de realizarse en el laboratorio forense, consultaron en laboratorios privados, pero el presupuesto era inalcanzable para Ricardo. Y la respuesta que teníamos era que alcanzaba 7 a 8 millones de guaraníes. Era imposible alcanzar. Al cumplir 5 meses en la cárcel de Misiones, el juez Leonardo Ledesma otorgó la prisión domiciliaria a Ricardo. La fiscalía apeló y no llevó mucho tiempo para retornar a la cárcel. Esta vez fue enviado a Tacumbú. Se llama la prisión domiciliaria. Se deja beberla, se una huití, se me anda de mí, huití, la lemana. Se trata de irme a hacer un animo. Antes de mí se la calle más. 15 días después del parto volvieron a solicitar la prueba de ADN. El juzgado hizo lugar al pedido como anticipo jurisdiccional de pruebas, pero la Fiscalía se opuso y apeló argumentando que el 13 de julio del 2018 solicitó al Departamento de Laboratorio Forense del Ministerio Público el rubro para la realización del ADN, aunque para ese entonces no contaba con presupuesto. El documento también resalta que el laboratorio forense debe ser el encargado de asignar en qué lugar y con qué profesionales se realizará la toma de muestras a fin de que se pueda terminar por confirmar o descartar la paternidad del procesado. El juez autorizó por resolución, determinó el perito, el laboratorio que tenía que practicar y la Fiscalía apeló esa resolución. Y con eso perdimos otra vez otro precioso tiempo de 3 a 4 meses, ¿verdad?, mientras se resolvía el recurso de apelación. En febrero del 2019, la Cámara de Apelaciones terminó haciendo lugar al anticipo jurisdiccional de pruebas y ordenó la extracción de sangre de Ricardo para el ADN. Para ese momento ya habían pasado 7 meses y la Fiscalía nunca informó si ya se contaban con los recursos para la diligencia. Finalmente, todos los afectados fueron convocados para la extracción de muestras, entre ellos Ricardo. A saludarse, no sé, yo la veo. No le vas a saludar ni mujer tapado, no le vas a saludar a tu hijo ahí, me dice. Creo que me disculpa de señora fiscal, pero esa criatura no es mía. Creo que me disculpa eso. Entonces, disculpame, y se va eso. Luego de un mes, los resultados fueron enviados al juez de la causa. Y así fue que llegamos a abril, ¿verdad? Y ya teníamos el informe, pero el informe fue remitido en sobre lacrado al juzgado, ¿verdad? El juzgado en principio se negó a mostrarnos así rápidamente el resultado y en esa ocasión fue que nos enteramos de lo que ya nosotros estábamos seguros de que iba a ser negativo. Y dio negativo. Como la prueba de ADN dio negativo, la defensa de Ricardo solicitó el sobreseimiento definitivo. El juez Leonardo Ledesma rechazó y envió el caso a juicio oral y público, al tiempo de disponer que Ricardo pase a guardar prisión domiciliaria. Ricardo abandonó la cárcel luego de estar encerrado por más de un año. Unos 15 días ya, pues. 15 días no me no sé, durmiendo todo el día como tía. Año, eso es todo el día y verla ni la ayer me van a ir todo mal. La yo sabe tiene la cuando de la ayer la otra, cuando yo te lo que no digo. Durante la etapa investigativa, varios testigos fueron convocados por el Ministerio Público. Estas declaraciones fueron ofrecidas como pruebas en la acusación. El testigo Rubén Gaspar Correa dijo que en el mes de febrero, un día viernes a las 15 horas, la víctima fue hasta la caballeriza y preguntó por el huayno Kevin Riquelme, quien se encontraba en su pieza. Se fue junto a él y se encerraron. Siempre que iba a la caballeriza a pedir hierba y azúcar, ya se encerraba con Kevin en la pieza. El testigo dijo que Ricardo llegó a trabajar en el lugar hasta febrero del 2017, es decir, un año antes del hecho. Harold Daniel Ferrari, otro de los testigos cuya declaración también fue ofrecida como prueba, dijo que trabajó en la caballeriza, conoció a la víctima y que vio conversar en la calle y en los alrededores del lugar con el huayno Kevin, que si bien no vio, sus compañeros comentaban que solía encerrarse en la pieza.
Los testigos propuestos por el Ministerio Público dieron el nombre de la persona a quien vieron junto a la niña en la pieza de la caballeriza en el mes en que se produjo el hecho. Sin embargo, la Fiscalía obvió esta información, no investigó e insistió en la responsabilidad de Ricardo. No realizó reconocimientos de personas. En la audiencia preliminar, el juez Leonardo Ledesma admitió algunos pedidos realizados por la Fiscalía, como la declaración de la menor en la Cámara Gesell y la solicitud de informes a la Municipalidad de Villeta sobre la caballeriza, la catedral, lugar donde se habría producido el hecho. Quienes eran los funcionarios entre el 2017 y 2018. La fiscal Rivas tuvo un plazo de 6 meses para realizar estas diligencias y con posibilidad de pedir 4 meses más de prórroga, pero no lo hizo, dejando al descubierto la desprolijidad en la investigación que llevó adelante el Ministerio Público en un caso tan grave como lo es un abuso sexual en niños. Que haga su investigación como corresponde. Nosotros no estamos ajenos de que se esclarezca el hecho. Evidentemente hubo un hecho y un hecho grave, es innegable. El tema es que ella, apuntó mal su investigación hacia una persona totalmente equivocada. Ese es el error de la Fiscalía. Pese a todas las documentales, las declaraciones de testigos y la prueba madre, como lo es el ADN, el Ministerio Público se ratifica en la responsabilidad de Ricardo. Cuando fue enviado a Misiones, Ricardo temía por su integridad física, ya que llegó a escuchar el tratamiento que se le da en prisión a los procesados por abuso sexual. Estuvo en medio de un amotinamiento y vio cómo su vida corría peligro. En ese tiempo también casi perdió a su hija a causa de una enfermedad. Considerando la distancia y la falta de recursos económicos de la familia, Ricardo dejó de ver a sus hijos por un buen tiempo. Si bien hoy está con su familia, sigue privado de su libertad. Era el sostén de la casa, pero actualmente no puede trabajar para alimentar a sus 3 hijos por las restricciones con las que cuenta. A veces hermana se hermana se ayuda a ver la ayuda allí. A veces se no es cosa, ese me busca más ahí, o lo van a hacer ahí se te puede patear compro. Así veces no hay cosa, se ayuda a hacer esa la cosa. Sí, se libertad la ayuda. Cuando hay la ayuda, haciendo ayuda para se libertad ahí. En este caso se presentan 2 situaciones, un hecho grave de abuso sexual en niños donde una menor resultó embarazada y donde el presunto responsable está libre. Por otra parte, el Ministerio Público envió a prisión por más de 1 año a una persona que dio negativo en la prueba de ADN, que ya no trabajaba en el lugar al momento en que ocurrió el hecho y que difiere totalmente con el sindicado por testigos en las declaraciones ofrecidas como prueba, como la persona quien estuvo con la víctima en febrero del 2018, fecha en que se produjo el hecho. Pero parece tan claro, de acuerdo al relato de Rodi, el Kevin sería la persona clave en esta investigación. Sí, que nunca fue investigado.
Por el fin y Él al cabo, sería el hay padre de testigos la que lo criatura. aluden. Y la prueba madre, que es la de ADN, y da negativo, ¿no? Sí, da negativo. Ricardo es inocente. Ahora, llama la atención porque Mirta Rivas es una fiscal de muchísima experiencia y a partir de ahora todo se pone en tela de juicio, y también Leonardo Ledesma, que fue ternado para defensor general adjunto. Sí. Defensor general, propiamente. Roberto, acá hay daño psicológico, Sí. económico Sí. y posiblemente hasta físico a consecuencia de lo Pero psicológico. absolutamente. Teniendo en cuenta también una parte de la entrevista en la cual Ricardo mencionaba que cuando iba a ingresar a la cárcel, porque él estuvo 1 año preso, decía, me recomendaron decir que estoy entrando por hurto agravado. Claro. ¿Por qué? Porque en el caso que él decía que se trataba de un supuesto caso de abuso sexual a una menor, iba a haber el famoso bautismo. Es así. ¿Verdad? Es grave. Que es muy grave. Vamos a habilitar nuestra primera Una pregunta. última precisión. ¿Para Sí, cuándo sí, el sí. juzgamiento oral y público? Aparentemente para diciembre. Deberíamos confirmarlo eso con Rolando Rodi. Ya, bueno. Vamos a habilitar nuestra primera pregunta con respecto a este tema en www.votaparaguay.com. ¿Cómo calificás la investigación fiscal? ¿Buena, no investigó o lamentable? Esas son las 3 opciones que tenemos y habilitamos ya a partir de ahora nuestra pregunta. Violeta, ¿y cuál es la reacción en redes en torno a este caso que ahora quiere una repercusión mediática? Buenas tardes, bienvenida. Roberto Amalia, el saludo por supuesto para ustedes y para toda la teleaudiencia, y vamos a dar un repaso de algunos de los mensajes que han llegado a través de nuestras múltiples plataformas de redes sociales en donde se publicó justamente este caso y también en respuesta directa a Rolando Rodi. Por ejemplo, una persona dice, tiene que cobrar el Estado por el tiempo perdido. ¿Quién sabe si muchas veces pasaron hambre los niños porque no estaba su papá ahí para ayudarles? Qué pena que haya pasado esto, fuerza Ricardo, es uno de los mensajes. Vamos al siguiente. Dice, ¿quién le devuelve el tiempo que pasó en la cárcel sin merecerla? Para la fiscal Ñembotabu e imputar a la chica por acusar a un inocente. La fiscal es grandiosa y garrafal su error, debería decir, y no quiere reconocer. Es hora que se le impute para que haga bien su trabajo, es otro de los mensajes. Hay también algunos mensajes más reflexivos, podemos decir, pero algunos respondían de forma un poco más corta y decían, por ejemplo, qué bárbaro por lo que tuvo que pasar, es una tristeza, es tremendo y le puede pasar a cualquiera. Acá también hay otros mensajes un poco más extensos. Yo diría que la fiscalía es donde más corrupción y acusaciones falsas se realizan. Imputan a inocentes y dejan libres a los delincuentes. El acusado, si es inocente en este hecho, debe demandar a la fiscalía y al Estado paraguayo por daños morales, psicológicos, difamación y calumnia. Y esto era lo que decía Roberto. ¿Existe una posibilidad de hacer justamente esta demanda, Roberto? No, sin duda, pero para eso tiene que quedar primero desvinculado del proceso esta persona que a todas luces pareciera ser, pero tan craso puede ser el error y por dónde pasaría, porque finalmente uno en tribunales de entrada puede sospechar cuando corre plata, Sí. pero acá pareciera ser que hay una suerte de obsesión dolosa hacia, ¿cómo se llama? El acusado, Ricardo. Ricardo Noguera. Ricardo, Sí, para Ricardo no confundir Noguera. los nombres. Sí, Para sí. mí, básico, ¿no? Si hay testigos que aluden a un tal Kevin, se le tenía que traer también al Kevin, que Sí. extienda el brazo, se le quita la sangre y finalmente se demuestra si es o no el padre de la criatura, porque todo hace suponer que para allí apunta, Y o tendría que apuntar. Sí, y algo muy extraño también, Roberto, que decía la fiscal Rivas, no la sometimos a la Cámara Gesell para no revictimizarla, decía No, ella, y pero justamente habitualmente ese es el procedimiento. Para eso fue está la Cámara Sí. Gesell, porque es al fin y al cabo es el sistema que menos trauma podría Claro. generar en un menor. Es el primer procedimiento que siempre se hace Absolutamente, cuando o sea que- existe la sospecha de un supuesto abuso o algún otro hecho de violencia que vincula a un menor. Es por eso que nos llama también eso poderosamente la atención en este caso. Ahora, aprovechando los Sí. conocimientos de derecho de Pérez, esto se va a elevar, ya se elevó, de hecho, a Sí. juicio, ¿verdad? Es inapelable en este tramo, o sea que él tiene que esperar No, claro, hasta A partir diciembre. de ahora sí, porque la acusación se reserva, la fiscalía, y francamente hay que esperar ese momento. Por ahora sigue siendo inocente. Sí. La fiscalía se va a encargar de demostrar que no lo es. Sin embargo, el defensor va a pelear para que justamente permanezca en ese estado que para nosotros en un juicio mediático pareciera ser que lo es. ¿Por qué voy a esta pregunta? Sí. Porque uno de los televidentes que opinaba con respecto a este tema decía el daño económico. Sí. Él es una persona de escasos recursos. Sí. 150.000 dice que ganaba semanal Semanal. por cuidar caballos. Sí. Su señora está ganando actualmente 40.000 guaraníes por cocinar. ¿Cuándo fue el 40.000 hecho? guaraníes. Y tienen en el 2018. 2018. Tienen 3 hijos. Tienen 3 ¿Y la hijos. criatura, cuánto tiempo tiene ahora?
Y debería Meses. tener meses. 6 meses debería tener. Y justamente con respecto a lo que decía Amalia, porque hay muchos televidentes que se sumaron a este pedido. Sí. Por ejemplo, Antonio Noguera dice, el Ministerio Público tiene que hacerse cargo de sus errores, qué pena. Después, qué pena, hace una total falta de investigación. Y último, que dice, tiene que contrademandar a la Fiscalía y a la familia de la chica que le hicieron lo peor y cobrarle millones por perjudicar y alejarle de su familia. Y hay otro mensaje más, que uno último nada más, teniendo en cuenta el contenido, lo que decía. Vamos a ver si encuentro, porque hace también un poco de reflexión con respecto a la publicación que hacía la policía de la fotografía del imputado inicialmente, que decía que ya, bueno, prácticamente se lo aniquiló a nivel reputación, porque se publicó la imagen de primera mano sin siquiera poder constatarse este hecho inicialmente. Claro, la presunción de inocencia, ¿verdad? O sea, por debajo se salvó el bautismo, en Tacumbú. Sí. ¿Quién le devuelve el tiempo que vivió encerrado? No hay plata Y que la te pueda imagen. resarcir aquello. La imagen públicamente, el escarnio, todo lo que significó un craso error, aparentemente, ¿no?, de la Fiscalía, a juzgar por todo cuanto pudimos acceder, y consta en la carpeta, en un trabajo muy detenido y preciso, como ya nos acostumbran los compañeros del bloque Expedientes. Ahora, ¿qué hace el jurado de enjuiciamiento de magistrados? Yo creo que de entrada se tendría que pedir, porque también la Fiscalía tiene una superintendencia, ¿no? Sí. Es una inspectoría general que llaman, que traigan a la vista por mientras tanto este expediente. Y de última, si se podría acelerar a través de alguna mecánica, que ya empiece el juzgamiento oral y público. Siempre se dice en doctrina que un día en la cárcel equivale a un mes cuando uno lleva una vida relativamente ordinaria, común y corriente. Claro. Entonces es gravísimo, y si no fuese por la lupa que directamente bajamos foja por foja sobre esta carpeta, imagínense de otros errores. Y el pobre señor que está sentado ahí mira el tiempo pasar, y encima que está ahí la espada de Damocles, virtualmente hasta podría ser condenado. Claro, y por sobre todas las cosas, la conciencia que tiene limpia, Roberto, Sí. ese daño, ¿verdad? Parecía ser que habla con la verdad real, pero para eso Totalmente. hay que esperar únicamente un juzgamiento, y a partir de allí todas las consecuencias que se pueden dar a nivel institucional, y en particular la responsabilidad de la gente acusadora, en este caso Rivas, la doctora. Violeta, gracias.